El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Ahora vayamos al libro de Hechos, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. La iglesia de Antioquía es el modelo de una iglesia apostólica y el libro de los Hechos lo registra como una iglesia enviadora y también da el patrón de un presbiterio fuerte en equipos apostólicos. Es el manto apostólico que tiene el concepto de enviar y ser enviado. Si miramos ahí Hechos 13, que vimos ayer en detalle, nos encontramos en Antioquía con el primer equipo apostólico, Bernabé y Pablo. Más adelante vemos Silas y Pablo. Más adelante vemos a Bernabé y a Juan Marcos. Y así se van formando los equipos apostólicos enviados. Si se fijan bien, todos ellos fueron enviados para un trabajo apostólico. Por eso es que Antioquía se convirtió en el centro, en la base de la misión apostólica que afectó naciones y plantó iglesias estratégicas en todas partes del mundo conocido. Hay que trabajar con esa mentalidad, con la mentalidad de la iglesia de Antioquía, impactando el mundo, plantando iglesias llenas del fuego del poder de Dios, estableciendo el reino aquí y hasta donde el Señor mismo quiera enviarnos. Hay Hechos 13, 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En Antioquía, profetas y maestros estaban ministrando al Señor. Era el momento del kairos de Dios. El tiempo de Dios había llegado y era también el momento del ascenso de nivel para unos profetas y maestros. Porque cuando habló el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, a Pablo. Y fue en Antioquía donde nació el primer equipo apostólico enviado por el Espíritu Santo. Ellos fueron enviados con una unción de gobierno. Ellos necesitaban esa unción para fundar iglesias locales y corregir las deficiencias de las mismas, con la unción para hacer la transición a lo apostólico. Para hacer la transición de lo pastoral a lo apostólico se necesita el don de maestría, es decir, el don de la enseñanza, porque con la enseñanza se van renovando los odres. Los odres son las personas, son los creyentes. Esos son los que se van renovando con la enseñanza. Y así, cuando ellos reciben esa renovación, pueden entender
la revelación de los planes y propósitos de Dios para el tiempo presente. Los apóstoles y profetas tienen una unción para revelar a la iglesia los misterios de Dios. Dice la Escritura que son los administradores de esos misterios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Ahí Pablo lo dice claro. Téngannos, dice, los hombres, a nosotros quiere decir como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces ellos enseñan para hacer entender a la iglesia. Efesios capítulo 3, verso 5. La enseñanza no es para entretener, la enseñanza no es para hacerlos dormir, la enseñanza es para entender cuáles son los misterios de Dios. Efesios 3:5 dice, misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se reveló a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando el pueblo entiende los planes y propósitos de Dios, le es más fácil entender lo que Dios está haciendo en la iglesia. A esto normalmente también se llama recolocar el fundamento apostólico. Ustedes han leído el libro de los Hechos, por lo tanto, a algunos se le habrá quedado que cuando Pablo visitó a los efesios, él tuvo que poner nuevo fundamento en los creyentes. Porque el fundamento que puso Apolo, pese a ser una persona erudita, instruida, letrada en la palabra, no era suficiente. Véalo en Hechos capítulo 19, del 1 al 6. Libro de los Hechos capítulo 19, del verso 1 al 6 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: ¿y entonces en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús, el Cristo. Así que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Apolo era predicador, sí, era un predicador con mucho conocimiento, era un erudito, como dije, un hombre instruido, letrado, pero solamente tenía conocimiento hasta el bautismo de Juan. A ese fundamento le faltaba. Por eso la pastora Priscila, junto con su esposo, después de escucharlo predicar en una reunión, le hablaron y le impartieron, le enseñaron el saldo de la revelación. Así están muchas iglesias. El fundamento que tienen no es suficiente para construir lo que el Señor está revelando hoy. Por muchos años no se ha enseñado acerca del ministerio apostólico porque tampoco había mucha claridad.
no se tenía mucha revelación, pero cuando uno va avanzando, se hace necesario sacar a luz lo que se recibe. Porque Mateo 4:25 dice, al que tiene se le dará más. Pero es si no se queda con ello. Y a medida que más se enseña, también se entiende mejor. Recibimos y damos. Recibimos y damos. Y vamos también recibiendo más conocimiento, más revelación acerca de lo que significa el manto apostólico. En las cosas de la fe, nosotros necesitamos tener buen fundamento, porque el fundamento es uno solo. Y todos tenemos que aprender, todos tenemos que aprender, todos los que nos llamamos cristianos. El que no es cristiano, bueno, vaya y pase, haga lo que quiera. Pero el que se llama cristiano tiene que aprender. Estamos en un tiempo que nosotros necesitamos tener un buen fundamento en la fe. Porque a medida que nos vamos acercando al final, van a proliferar las iglesias. Hay muchos libros acerca del manto apostólico. Y a medida que pasa el tiempo, han estado apareciendo más. Entonces la revelación se va aclarando porque la mayoría creía que el ministerio apostólico no era para la iglesia hoy. Los libros son un recurso para salir de la ignorancia y una gran herramienta para la iglesia de hoy. Es importante enseñar, estudiar y entender, porque si el pueblo no conoce, no estará dispuesto a cambiar su manera de pensar. Para entender estas enseñanzas, necesitamos ser odres nuevos para poder recibir el vino nuevo. Entonces, la mayoría de los creyentes en las iglesias tradicionales, lo que más aspiran las personas es a ser pastor. Y algunos otros a ser presbíteros. ¿Por qué? Porque esa ha sido la enseñanza. Se los entrenó de esa forma. De igual modo, todos los recursos o ingresos de la mayoría de las iglesias locales, tanto lo natural como lo espiritual, van hacia el mantenimiento de la iglesia local y a cubrir las necesidades de un pequeño redil. Entonces, el pueblo viene cada domingo, escucha el mensaje, recibe ánimo, recibe sanidad, espera que el pastor le aconseje, le case, le predique, le visite, le entierre. Y esta es la manera de pensar de la mayoría de los creyentes, de cómo entienden la iglesia. Y si el pastor no les saluda, se enojan y dicen, no hay amor. Y es porque son unos niños en la fe. Son demandantes. No dan nada, demandan atención, demandan visitación, demandan consolación, demandan todo. La mentalidad apostólica es muy diferente. El líder es liberado por su pueblo para una función mayor, de mayor alcance para el cuerpo de Cristo, ya sea localmente o en diferentes regiones geográficas, fuera de la iglesia local, donde el Espíritu dirija.
La función de una iglesia madura es tomar el peso del ministerio apostólico local, nacional o internacional, porque se dan cuenta que la iglesia tiene una gran responsabilidad. Las naciones están esperando la unción y la gracia apostólica que Dios ha otorgado es para los pueblos. Y cuando el pueblo entiende esta necesidad, entonces libera esta unción apostólica sobre sus líderes, porque se da cuenta que el mundo necesita líderes enviados para ir a todas las naciones y así ir completando la visión del reino. Sigamos. La iglesia no puede girar alrededor del ministerio de un líder, por bueno que sea. Tiene que girar alrededor de un equipo con visión apostólica, con una revelación apropiada para el gobierno de la iglesia, y todo eso nacido en el corazón de Dios. En la iglesia apostólica, los dones de gobierno residen en los apóstoles, profetas y maestros. Cada uno colocado en su puesto. El apóstol sobrevé, vigila el trabajo de un evangelista y el cuidado pastoral de las ovejas. Una iglesia apostólica tiene dones de gobierno. Cada uno en su oficio es liberado para ejercer su función, para ejercer su don, para ejercer su llamado, sin olvidar que Dios es el que reparte los dones y los reparte como Él quiere. En una iglesia pastoral se prepara a la gente también, pero resulta que si éste le está haciendo sombra al pastor, lo aparta. En una iglesia apostólica se quiere enviar a todos. ¿Entiende? Quiere que todos se preparen. Quiere que todos hagan la obra. Es como un padre de familia que quiere que sus hijos sean mejores que uno. Ese es el trabajo, ese es el sentir. Es por eso que las mentes de las personas deben ser renovadas para aceptar y recibir este orden en el ministerio. Necesitamos ser enseñados. Si aprendemos, todo va a cambiar para mejor. Porque la iglesia tradicional está basada más en la tradición que en la revelación. ¿Qué es lo que ha tenido que pasar aquí? Comenzamos con un ministerio pastoral. Pero ese ministerio comenzó a crecer en revelación y se produjo un cambio, una reforma. Y toda reforma requiere enseñanza. Toda reforma requiere enseñanza. Y una reestructuración de los patrones y formas antiguas. Yo no tengo problema en enseñar, ni me canso de enseñar. Me gusta enseñar, pero más me gusta enseñar a gente que quiere aprender. Porque si aprendemos, va a ser más fácil para todos. Y vamos a pasar a otro nivel de revelación y posición. La enseñanza ayuda a liberar lo apostólico. La enseñanza da buen fundamento. Y sobre ese fundamento que es Jesucristo y no puede cambiar, se edifica con confianza. Porque cualquier cosa que hagamos tiene que estar
basada y respaldada por la palabra de Dios. Y una vez que el pueblo entienda, podrá con paz y tranquilidad hacer los ajustes necesarios, podrá hacer las correcciones y construir con precisión. Y mientras más se enseñe, se va a ir exponiendo todo fundamento falso que se ha construido en el pasado y automáticamente se va cayendo con la enseñanza. Otra vez les repito, la enseñanza hace que trabajemos en la verdad. La verdad nos deja libres, la verdad nos da libertad y una libertad nueva que va liberando al pueblo para que obedezca la voluntad de Dios. Al enseñar, o el enseñar también nos fortalece contra los ataques de las tinieblas, porque los ataques van a venir. Los ataques vienen cuando las personas obedecen a la verdad. No se olviden que el Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Al obedecer la verdad, el pueblo comienza a crecer. El pueblo despierta, sabe cuál es su misión, sabe lo que tiene que hacer, anhela cambiar. Ya no habrán dudas en sus mentes. ¿Por qué? Porque tendrán la seguridad de que sus vidas tienen propósito. Y lo que está pasando con ellos es de parte de Dios. La reforma, que es volver a la forma, causa que la bendición de Dios se derrame de una manera mayor. Si no hay reforma, la iglesia se estanca y eventualmente va perdiendo la gracia y el pueblo pierde el fluir. Pero a través de la reforma, las multitudes son bendecidas, son liberadas a su destino y por donde caminan llevan la salvación. Y habrá una pasión nueva por las almas y el Señor acompañará el mensaje con señales y prodigios. Además, Él mismo es quien añade cada día a la iglesia los que van a ser salvos. La transición se hace difícil a veces, porque para ello se necesita humildad y también estar dispuesto tanto a trabajar como a hacer sacrificios. Pero para las dos cosas el Señor nos dará la gracia. El hombre que siempre ha bebido vino añejo no desea enseguida el nuevo. Él siempre va a encontrar que el añejo es mejor. El pueblo debe desarrollar un deseo por el vino nuevo. Porque cuando el pueblo escuche sobre la restauración apostólica, va a comenzar a desarrollar un gusto por lo nuevo. Porque con la reforma también la dieta tiene que cambiar. O sea, la enseñanza tiene que cambiar. La forma de predicar la palabra tiene que cambiar. Porque la buena palabra trae revelación. La buena palabra trae entendimiento de cómo Dios se está moviendo hoy. No hay sustituto para la enseñanza. No hay. Los vasos ungidos que han experimentado esta transición ya están caminando en estas verdades alrededor del mundo entero para impartirlo a la iglesia. A algunos les costó años este mover. A nosotros en un periodo más corto lo estamos recibiendo con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo hoy habla de esto, que es un equipo apostólico.
Un equipo apostólico es un grupo de 5 ministerios, con 5 líderes dirigidos por un apóstol que puede ir a una región o a una iglesia y edificarla apostólicamente. Pero no pueden meterse en iglesia que ellos no fundan, a menos que la iglesia abra las puertas por dirección de Dios. No podemos decir, a ver, vamos fulana, perengana, aquí hay 5 ministerios, vamos a ir a la iglesia tal y vamos a hacer un desastre allá. Vamos a enseñarle, no se puede hacer eso. El equipo apostólico está al servicio de la iglesia para ayudarla. El equipo apostólico viene a ayudar con la enseñanza a romper odres viejos, porque tienen la habilidad y la gracia de Dios para arrancar, destruir, derribar, edificar y plantar. Entonces, hacen un rompimiento, derriban, construyen y le dan un nuevo impulso al trabajo. Y entonces Dios comienza a unir ministerios que tienen un espíritu y una fe similar a la nuestra. Y esto fortalece, esto ayuda a continuar sin ese sentimiento de soledad y aislamiento. Porque a veces cuando uno está empujando una iglesia, hay un sentimiento de soledad. Hay un sentimiento de aislamiento. Y Dios tiene que enviar sus ministerios apostólicos para hacerle ver a uno que no está errado, que está yendo por lo correcto, que cada nación tiene su reto. Y esta nación tiene un reto también para que se haga la transición y allanar el camino para relacionarnos con otros de la misma fe y el mismo llamado. Póngase de pie. Dios está restaurando su pueblo precisamente porque tiene mucho trabajo para Él, para su pueblo. Y el pueblo necesita tener buen fundamento y estar preparado para lo que Él quiere. Dios de aquí sacará líderes para todas las naciones. Y ustedes mismos se alegrarán cuando el Señor diga, este va a tal parte, este va a la otra parte. Se alegrarán porque sabrán que Dios ya nos los había dicho. Que este es un centro apostólico donde se desarrollarán los ministerios, la gente vendrá aquí a aprender lo que muchos rechazaron, otros vendrán con hambre y sed de la palabra. Y se convertirán líderes de ciudades, de naciones, hombres y mujeres que llevarán la palabra a todas partes del mundo porque se dejaron edificar con la verdad de Dios. La verdad de Dios les dejó libres. La verdad de Dios les dio libertad. Porque la verdad liberta al pueblo para obedecer la voluntad de Dios. Dígale al Señor, si usted piensa que le falta, abra su boca y dígale al Señor, Señor, yo necesito aprender más, necesito más fundamento. Ayúdame a asimilar la palabra y que el fundamento sea firme y fuerte por la sangre del Cordero.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,